Buenas tardes, licenciada. Licenciada Ligda. Buenas tardes, ¿cómo están? Eso quiere decir que me escuchan. Qué gusto saludarles. Mucho gusto en saludarlos a todos. ¿Qué tal están? Miren que ahí estaba tardándome unos minutitos más porque ahí estoy calificando y no quería dejar inconcluso un examen. Entonces les robé ahí unos minutitos. Es un gusto saludarlos y es importante ahí de que nos veamos un poquito. Cuando ustedes participen, por favor, me activan su cámara para que podamos ver su participación. ¿Se recuerdan ustedes qué fue lo último que vimos, que estuvimos analizando? ¿Cuál era la figura? ¿Cuál era el título de crédito? Los debentures, licenciada. ¿Sí, Paul? Sí, los debentures. Los debentures. ¿Qué dijimos de los debentures? Dijimos que es un título de crédito que incorpora una parte de alícuota a un crédito colectivo, que era un bien mueble, sus obligaciones, quiénes lo podían crear, sus formas y sus requisitos. Ajá. Puntos, entre otras cosas. A ver, ¿quién le da seguimiento ahí lo que nos dijo Paul para ver qué más vimos de ese título de crédito? Así yo no les pregunto por nombre. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Teodoro, gusto en saludarlo. Gracias, igualmente. También vimos el elemento formal y el personal. Vimos sus elementos personales, sus elementos formales y sus elementos Y el reales. real. Exactamente, licenciada. Muy bien, ¿qué más dijimos de los debentures? ¿Alguien más? ¿Ya no nos recordamos? Las prohibiciones y los plazos, licenciada. Plazos, muy bien. Encontramos ahí plazos o sorteo también. Hablamos de la prescripción, con eso terminábamos. ¿Qué dijimos de la prescripción? ¿Alguien se recuerda? Hay dos tipos de prescripción, una por intereses y la otra es cuando se da el capital o títulos. Una es por 5 años y la otra es por 10 años. Muy bien, ahí tenemos esa parte de la prescripción. Muy bien, Paul. Encontramos también, aparte de todos los requisitos generales, de los requisitos especiales, vimos los que debe existir previamente una escritura, los requisitos de la escritura para que pueda existir la constitución, el procedimiento de creación de los debentures y ya colocados en el mercado, vimos los plazos, también como decía Teodoro, vimos los elementos que lo conforman, que son la sociedad creadora y los obligacionistas, que los obligacionistas tienen un representante legal de todos ellos que puede participar. Hola, Lucky. Buenas tardes, que puede participar de las asambleas de la sociedad creadora. Encontramos también que hay un propósito específico, hay una finalidad para crear los debentures. ¿Para qué nos sirve la creación de los debentures? ¿Para qué le van a servir los recursos que va a obtener la sociedad creadora para a través de los debentures? A ver quién recuerda eso. Para capitalizar la sociedad anónima, licenciada, y compra de bienes. Para agenciarse de capital de trabajo. Hay que capitalizarla, hay que comprar bienes muebles, bienes inmuebles, dependiendo las necesidades de la sociedad creadora. Muy bien. Tenemos que se colocan en el mercado y a partir de ahí hay un plazo. Ahí también pueden ser beneficiados los obligacionistas con sorteo y entonces a partir de ahí se da la conclusión de los debentures. Si hubiera prescripción de capital y de intereses,
transcurrido el plazo que la ley establece, y ya me dirán cuál es ese plazo, a dónde llegan los recursos que no fueron percibidos por los obligacionistas, pero que la sociedad creadora está obligada a cumplir con ellos. El plazo es de 5 a 10 años y a la USAC, a la Universidad de San Carlos de Guatemala. A la USAC para que ustedes estudien, miren qué beneficio. Entonces a la USAC es la beneficiaria y tiene la calidad de sujeto ejecutor. Puede ejercitar la acción cambiaria para obligar a la sociedad creadora a que le entregue esos recursos, ¿verdad? Ahí terminamos con la prescripción de los deventures. Entramos entonces, por favor, ahí los voy a estar molestando. Necesito su código de comercio, necesito, si tienen materiales por ahí, que yo creo que ya los tenemos. ¿Tienen materiales de los deventures? ¿Material de apoyo? Sí, licenciada. Sí, ya lo tienen, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Qué bueno eso. Aprovechen lo que son muy buenos. No es por nada de hacerles propaganda, pero son muy buenos materiales para que ustedes puedan hacer uso de ellos, porque luego no se preparan bien y van a decir, bueno, ¿y de dónde vienen ustedes? ¿Y quién les dio clases? ¿Y qué pasó que no saben? Entonces hay que aprovechar, ¿verdad? Estudiar en todo momento que es posible. Encontramos entonces ahí que ¿qué títulos de crédito estábamos agotando? ¿Se recuerdan ustedes? Habíamos agotado 5 títulos de crédito anteriores más los deventures. Y por ahí nos falta otro, pero ¿cuáles eran esos títulos de crédito que estábamos estudiando? A ver quién se recuerda. Las El cheque, obligaciones mercantiles. el cheque, la letra de cambio. Dulce Victoria dice la carta de porte, los deventures, el conocimiento de embarque, pero ¿qué son? El bono de prenda, muy bien, Dulce Victoria. Pero ¿qué clase de títulos son esos que están mencionando? Los que mencionó ahí Dulce Victoria y Juana. Representativos de mercaderías. Títulos representativos de mercaderías. A ver, hagamos el ejercicio. ¿Cuáles son los títulos representativos de mercaderías? Bono de prenda, carta de porte. El conocimiento de embarque. Conocimiento de embarque. Ayuden ahí a Dulce Victoria. La factura cambiaria. La factura cambiaria, no los miro, ahí se recuerdan. Y el conocimiento de embarque. ¿Cuántos tenemos ahí? A ver, ¿cuántos títulos representativos de mercaderías contamos ahí? 5, Daniel. Muy bien, 5. Carta de porte, conocimiento de embarque, factura cambiaria, certificado de depósito y bono de prenda. 5. Son títulos de crédito representativos de mercadería. Si la pregunta fuera, ¿cuáles son los títulos representativos de mercadería? Ustedes escribirían el nombre de esos 5. Ahora bien, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cuáles son los títulos de crédito que tienen relación directa con contratos mercantiles? ¿Cuáles dirían ustedes? Los deventures, licenciada. Los deventures. Muy bien, Karina. Certificados de fiduciarios. Los certificados fiduciarios, muy bien. Los bonos de La prenda. carta de porte, el conocimiento de embarque, el certificado de depósito, el bono de prenda, la factura cambiaria, claro que son
Pero vean que la pregunta era otra. Y entonces da lugar a correr el riesgo de equivocarse. Si preguntamos los títulos de crédito representativos de mercadería, son esos 5 que ustedes dijeron anteriormente. Si preguntamos cuáles son los títulos de crédito que tienen relación directa con contratos mercantiles, son esos mismos 5, más los debentures, más los certificados fiduciarios. Entonces ahí estamos hablando de 7 títulos de crédito. Y si les preguntamos, los representativos de mercadería son 5 títulos de crédito. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia? Que si a ustedes les preguntan, ustedes ya pueden diferenciar los representativos de mercadería de los representativos de una relación directa entre títulos de crédito y contratos mercantiles. Esa es la gran diferencia. Pero eso nos lleva a preguntar otra cosa. Estos títulos representativos de una relación directa con contratos mercantiles, ¿con qué contratos se relacionan? Cada uno me va a decir un título de crédito y el contrato con que se relaciona. Es decir, que vamos a encontrar 7 títulos de crédito, 7 o 5 o 6 contratos y luego 5 o 7 estudiantes que los van a decir. ¿Cuál sería el primero? El certificado de depósito con el contrato mercantil de depósito. Con el contrato de depósito mercantil, Paul. Muy bien. A ver qué nos dice Victoria. No tiene micrófono. Dulce Victoria nos dice, bueno. Dulce Victoria nos está diciendo que tiene la factura cambiaria que se relaciona directamente con el contrato de compraventa mercantil al crédito. Ya llevamos 2. Otro. Carta de porte o conocimiento de embarque que se relaciona directamente con el contrato de transporte de cosas, Josué. Llevamos 3. 4 títulos y 3 contratos. Otro. No hay otro título de crédito. Bono de prenda que se relaciona con el contrato de préstamo con garantía prendaria. Muy bien, Paul. Llevamos 5. Nos faltan 2. Licenciada, el certificado de depósito mercantil que se relaciona con el contrato de depósito mercantil. Muy bien, Karina, ese ya lo había dicho Paul, pero está muy bien dicho. Está el muy bono bien de dicho. prenda también. Exactamente, se puede relacionar con el bono de prenda y el bono de prenda se relaciona directamente con el contrato de préstamo Mutuo. o mutuo mercantil con garantía prendaria. Otro. Solo 2 y ya. Factura cambiaria ya la mencionaron ahorita. Ya la mencionaron, Juan Carlos. Nos faltan 2. Nos faltan 2. ¿Cuáles serían? ¿Cuál tenemos? Nos faltan 2.
Estoy esperando, no crean que ya me dormí. ¿Cuál sería? Nos faltan 2 títulos de crédito y nos faltan 2 contratos. ¿Cuáles son? Esperando. ¿Ya no hay? ¿El certificado fiduciario con el contrato de fideicomiso? El contrato de fideicomiso con el título de crédito que se denomina certificado fiduciario. Démosle vuelta. El certificado fiduciario con el contrato de fideicomiso de inversión. Pero ese está bien, si no lo sabe, que ahorita lo veremos. Por ahí estoy leyendo. Entonces ahora solo nos falta uno. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ese contrato? ¿Cuál sería ese título de crédito que nos hace falta? Los debentures, Daniel, los debentures. Pero los debentures, ¿con qué contrato se relaciona? Una parte, por eso quiero verles la carita a ustedes, porque la mitad de la respuesta está buena, Daniel. Son los debentures, pero los debentures son títulos de crédito que se relacionan con un contrato. ¿Cuál es ese contrato? Porque no es el de depósito mercantil. ¿Con qué contrato se relacionan los debentures? Eso lo acaban de ver ustedes. Sí, con contratos mercantiles, María Fernanda, pero ¿con cuál contrato? Mucho me temo que no les está yendo bien en el segundo parcial. ¿Sí, Teodoro? ¿No es con el de obligaciones mercantiles, licenciada? Usted lo dijo, no es. Si me preguntan ganas de qué tengo, es de llorar. María Fernanda, los debentures son títulos de crédito. Uy, Dulce Victoria, lo dulce se le va a ir con esa respuesta. Y acabamos de pasar segundos parciales, ¿se imaginan ustedes? ¿Cuáles son los elementos personales de los debentures? A ver, ¿quién me dice esa respuesta? Los obligacionistas y la sociedad creadora. La sociedad creadora, Dulce Victoria, la sociedad creadora. Entonces, los debentures se relacionan ¿con qué contrato? Con el contrato de la sociedad. Con el contrato de sociedad anónima. Con el contrato de sociedad anónima. Porque si Paul le contesta solo con el contrato de sociedad, la tiene mala. Porque puede ser la sociedad mercantil colectiva, puede ser la de emprendimiento, puede ser la de responsabilidad limitada. En cambio, si responde que es la sociedad anónima,
el contrato de sociedad anónima, entonces la respuesta está bien. Entonces vean ustedes la diferencia. Encontramos entonces, ustedes de la Semana Santa regresaron cansados, en lugar de regresar descansados. Y solo regresaron a examinarse y ahora resulta que ya se les olvidó lo del segundo parcial. Yo lo tengo presente porque ahí he estado calificando, entonces veo cómo van. Pero esto de ejercicio lo estoy haciendo para ver si me convencen de cómo van o no. Encontramos un tercer título un siguiente título de crédito que se relaciona con contratos mercantiles. Entonces vean, hay títulos de crédito representativos de mercadería. No muy bien, Paul. Y hay títulos de crédito representativos de dinero. Hay representativos de mercadería y representativos de dinero que se relacionan con contratos mercantiles. Miren cómo se le va complicando a uno el conocimiento. Dentro de estos representativos de dinero que se relacionan con contratos, encontramos los debentures y los certificados fiduciarios. Encontramos entonces los certificados fiduciarios que ustedes lo tienen ahí. Por favor, abran su código. Yo también. Para que ubiquemos los certificados fiduciarios. Díganme dónde los encuentro, por favor. En el artículo 609. En el artículo 609. Muy bien, Hugo Álvaro. Encontramos certificados fiduciarios en el artículo 609. Pero si ustedes miren ahí su código, aunque sea por curiosidad. 609, 610, 611, 612, 613, 614 inclusive. Ahí hay certificado fiduciario. Entonces, ese es el siguiente título representativo de dinero que se relaciona directamente con contratos mercantiles. ¿Por qué decimos eso? Porque debe existir previamente un contrato de fideicomiso para que puedan crearse los certificados fiduciarios. Encontramos entonces que el certificado fiduciario va a nacer como consecuencia de la existencia de un contrato de fideicomiso de inversión. ¿Por qué les digo esto? Porque los contratos de fideicomiso pueden ser de garantía, fideicomiso de garantía, puede ser fideicomiso de administración y puede ser fideicomiso de inversión. ¿Cuál de estos tres nos interesa para poder crear los certificados fiduciarios? La respuesta es el fideicomiso de inversión. Muy bien, Paula, hay que estar pilas y responder así de rapidito, porque así yo voy calificando. Si todavía les falta un puntito por ahí, se lo ganan en la clase, pero ahora no se han ganado nada, porque en lugar de eso están perdiendo. Entonces encontramos que hay certificado fiduciario si antes hay la existencia de un contrato de fideicomiso en el que se establece dentro de sus cláusulas escriturarias, se establece que hay la autorización dentro de ese contenido contractual para el fiduciario poder crear los certificados fiduciarios, colocarlos en el mercado, como hemos explicado, igual que los debentures, y finalmente agenciarse de dinero el fiduciario para lograr los fines con que fue creado ese fideicomiso. Para entender entonces
el certificado fiduciario, nos vamos a ir en principio a ver la existencia de un contrato de fideicomiso, porque si no hay fideicomiso de inversión, no puede haber certificado fiduciario. A alguien que ubique el contrato de fideicomiso y que nos lea el primer artículo que establece ese contrato. El fideicomiso puede ser creado no solo por contrato. Aquí estamos viendo títulos de crédito que nacen de contratos, pero el fideicomiso puede darse su nacimiento, su origen de dos maneras. Puede ser a través de un contrato, que es el contrato típico mercantil de fideicomiso, o puede ser por medio de testamento. Eso lo vamos a ver ahí en lo que ustedes van a observar. Alguien que nos lea el primer artículo del contrato del fideicomiso, no del contrato, sino del fideicomiso, y después miramos que ese es contrato también. ¿Alguien lo encontró? Para que nos diga dónde lo buscamos. Está en el artículo 766, licenciada. 766. Eso quiere decir que ya estamos en el libro cuarto. Exacto. Muy bien, léalo por favor, Teófilo. Características. El fideicomitente transmite ciertos bienes y derechos al fiduciario, afectándolos a fines determinados. El fiduciario los recibe con la limitación de carácter obligatorio de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplir los fines del fideicomiso. Muy bien. Entonces veamos. Buenas tardes. Juan Luis, ¿nos quería decir algo? ¿O solo saludar para empezar? Tenemos entonces nuestro fideicomiso. En principio es una relación de confianza. Encontramos que el fideicomiso nos va a nacer a la vida jurídica como una relación de confianza entre dos personas que deciden la realización de un fin a través de esos derechos o de esos bienes que son de uno de ellos, autorizando al segundo elemento o persona para que se pueda realizar los actos y finalmente lograr los fines del fideicomiso. Encontramos entonces que pues tiene un origen, como muchos de los contratos mercantiles, su origen está en el derecho romano. Encontramos que quiere decir confianza, su palabra originaria, que tenemos el origen en la confianza, en la fe de que efectivamente se van a realizar actos por encargo. Encontramos entonces en ese 766 que nos leyó Teodoro, que ahí tenemos elementos. ¿Qué elementos encontramos en esas características que nos da el fideicomiso? A ver quién nos ubica ahí. ¿Cuáles son esas características? Este era el elemento personal porque está el fideicomitente y el fiduciario en el 766. Tenemos primero al fideicomitente, porque luego lo vamos a definir, pero tenemos al fideicomitente. Luego, ¿a quién tenemos, Paul? Y tenemos también al fiduciario. Al fiduciario, que la ley establece deberá ser sí, solo sí, un banco del sistema o una entidad de crédito autorizada por la Junta Monetaria para ser fiduciario.
Entonces hay entidades de crédito que van a ser fiduciarios cuando estén autorizados por la Junta Monetaria. Y en caso contrario, pues serán solo los bancos. Encontramos entonces que ya tenemos al fideicomitente, que es el propietario de los bienes, es propietario de los derechos. Tenemos al fiduciario, que es un banco, que va a realizar las inversiones, que va a administrar el fideicomiso o que va a estar facultado para garantizar el cumplimiento de otras obligaciones. Y ahí está el de garantía entonces. Va a administrar esos bienes, pues está el de administración. Va a crear certificados fiduciarios y va a realizar otras inversiones. Ahí tenemos entonces el fideicomiso de inversión. ¿Qué le está pasando, Juan Luis? Entonces encontramos ahí que tenemos fideicomitente y fiduciario. Usualmente en la mayoría de contratos solo tenemos dos elementos personales, vendedor y comprador, ¿verdad? Por ejemplo, sin embargo, en este caso tenemos tres. Tenemos el propietario de los bienes que se van a someter a fideicomiso. Tenemos al propietario de los bienes que va a autorizar al fiduciario para que realice ciertas actividades económicas con el patrimonio fideicometido. Entonces, ese conjunto de bienes, ese conjunto de derechos que se someten en fideicomiso o que se transmite su titularidad en fideicomiso, todos esos bienes juntos reciben el nombre de patrimonio fideicometido para que el fiduciario realice, sí y solo sí, las actividades económico-financieras a las que le autoriza el fideicomitente a través del contrato de fideicomiso, para que los beneficios vayan a una tercera persona que se denomina fideicomisario. Y entonces ahí tenemos los tres elementos del contrato: fideicomitente, propietario de los bienes; fiduciario, la persona a la que se le transmiten la titularidad de esos bienes, que debe ser un banco o entidad de crédito autorizada por la Junta Monetaria. Usualmente son los bancos solamente, o sea, en la práctica, para que el fiduciario, que es el banco, realice actividades económicas, actividades financieras, y los beneficios de esas actividades económicas y o financieras vayan a una tercera persona que se denomina fideicomisario, que es la persona beneficiaria que recibe los beneficios de ese fideicomiso. Entonces ahí tenemos el contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso es un contrato típico mercantil, mediante el cual una persona que se denomina fideicomitente transmite la titularidad de ciertos bienes y derechos a otra persona que se denomina fiduciario para afectarlos a ciertos fines, es decir, para tenerlos solo para producir ciertos logros económicos, ciertas ganancias, cierta rentabilidad o ciertas cantidades de dinero que permitan el logro de los fines determinados en el fideicomiso. Ahí estamos frente al contrato de fideicomiso. El fiduciario recibe estos bienes, recibe estos derechos con la limitación, ya nos decía Teodoro, con la limitación de carácter obligatoria, ¿verdad? De que va a realizar solo aquellos actos que exige el fideicomiso para cumplir los fines con los que fue creado.
para que se cumplan los fines de ese fideicomiso. ¿Cuáles pueden ser fines del fideicomiso? Puede ser que ustedes, por ejemplo, tienen mucho dinero y no quieren dedicarse a la educación de sus hijos desde que nacen hasta que llegan a la universidad, y entonces le encomiendan sus bienes a un banco para que los vaya invirtiendo, para que los vaya administrando y que de esa rentabilidad le dé la educación a los hijos de ustedes. Ahí estamos frente a un fin establecido en un fideicomiso. Entonces encontramos que esos beneficios que obtiene el fiduciario, autorizado por el fideicomitente para realizar esos actos que van a dar como resultado el logro de esos fines que se creó, con los que se creó el fideicomiso, van a ir a una tercera persona que también denominamos beneficiario. Y ese beneficiario va a ser el fideicomisario. Encontramos entonces ya la definición y nos vamos a sus elementos. ¿Cuáles son los elementos personales del contrato de fideicomiso? Porque tenemos aquí en las características, pero ahí solo tenemos dos. Encontramos, como ustedes pueden observar ahí, al fideicomitente, que es el propietario de los bienes, es la persona que aporta los bienes para que se cumpla los fines del fideicomiso. Encontramos que está el fiduciario, que es la persona encargada de cumplir esos fines. Y finalmente tenemos al fideicomisario, que es el beneficiario del uso de esos bienes, que puede ser el mismo propietario de los bienes, o sea, el fideicomitente que somete sus bienes en fideicomiso para beneficiarse de esos bienes y de esa actividad que va a realizar el fiduciario, o sea, el banco. Finalmente encontramos que tenemos los tres elementos personales del fideicomiso: fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. ¿Quién es el fideicomitente? La persona propietaria de los bienes que transmite su titularidad de esos bienes al fiduciario para que realice todos los actos necesarios para el cumplimiento de los fines establecidos en el fideicomiso, y que al final se va a beneficiar una tercera persona de ello, que va a ser el fideicomisario. Entonces ahí tenemos elementos personales del fideicomiso. ¿Cuáles son los elementos reales? El patrimonio fideicometido, esos bienes, esa parte de los bienes del fideicomitente, esa parte de derechos del fideicomitente que somete en fideicomiso, es decir, ese patrimonio fideicometido. Encontramos cuando decimos que transmite el fideicomitente la titularidad de esos bienes y derechos al fiduciario, entonces queremos decir que lo que va a ocurrir es que no puede el propietario de esos bienes, que es el fideicomitente, disponer de ellos por un plazo determinado. ¿Dónde está establecido ese plazo? En el contrato de fideicomiso. Porque luego de cumplido el plazo de ese contrato, las cosas vuelven a su estado anterior. Es decir, que los bienes van a regresar al propietario, es decir, al fideicomitente, pero transcurrido el plazo y logrado los fines. Encontramos entonces que además del patrimonio fideicometido como elemento real, tenemos los honorarios que recibe el fiduciario por el manejo que realiza del fideicomiso, por todas las actividades que realiza el banco
con ese fideicomiso, pues va a tener honorarios como pago de sus actividades realizadas. Encontramos entonces que cuando realiza las actividades establecidas en el contrato, el fiduciario, lo que gana el banco son honorarios. ¿Y de dónde van a salir esos honorarios? De las ganancias, de la rentabilidad que produce ese patrimonio fideicometido. Ahí estamos frente a elementos reales del contrato o reales del fideicomiso. Pero luego tenemos el elemento formal. ¿Qué establece nuestra ley para el elemento formal? Alguien que nos encuentre la formalidad, por favor, y que nos diga dónde ubicarla en el código. Estaría en el artículo 771, licenciada. Muy bien, léalo. Artículo 771, contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública, en el acto de suscribirse, debiendo constar la aceptación del fiduciario en el mismo acto y consignándose en el documento el valor estimativo de los bienes. Los jueces de primera instancia del ramo civil, a solicitud de parte y con opinión favorable del Ministerio Público, podrán constituir fideicomisos en los casos en que por ley puedan designar personas que se encarguen de la administración de bienes. El fiduciario nombrado judicialmente será administrador de los bienes. Muy bien. ¿Cuáles dijo que eran los elementos personales de ese contrato, Andrea, Lucía? ¿Cuáles dijimos? Los elementos personales, el fideicomitante, fiduciario y fideicomisario. A ver, dígamelos otra vez. Perdón, licencia. Fideicomitente, fiduciario, fideicomisario. Dígamelos otra vez. Fideicomitente, fiduciario, fideicomisario. Muy bien, ahí sí. Entonces encontramos que son fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Esos son los elementos personales. Encontramos que el contrato de fideicomiso debe, subrayen esa su palabra, debe constar en escritura pública, eso va subrayado. Y debe haber aceptación expresa del fiduciario. Es decir, que el fiduciario acepta ser fiduciario y se obliga a ser fiduciario de manera expresa en el contenido de cláusulas del contrato. Eso es muy, muy importante. Encontramos a su vez que esta es la regla general, que sí, Paul, se refiere al consentimiento, se refiere a la libre manifestación de voluntad. Si ustedes van al 1251 del Código Civil, encuentran los elementos esenciales del negocio jurídico y ahí encuentran ustedes el consentimiento que no adolece de vicio, que no adolezca de vicio, el objeto lícito y la capacidad legal de las partes que contratan. Entonces, a eso se refiere. Pero en este caso concreto del 771, se refiere a una aceptación obligatoria, no a la manifestación de voluntad libre, llana y se terminó, sino debe existir por mandato de la ley la aceptación obligatoria. Así como hay títulos de crédito de aceptación obligatoria, pues igual en este caso el contrato establece que el fiduciario debe aceptar expresamente su calidad de fiduciario. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad, porque son muchos los millones que se ponen en juego para invertir, para administrar o para garantizar en fideicomiso. Entonces, esa es la razón. Encontramos entonces que
La forma del contrato se refiere a que debe constar en escritura pública. Eso está contenido en el 771, pero vayámonos, esto es la regla general. Nos interesa de estas modalidades. ¿Cuáles son las modalidades del fideicomiso? Tenemos el fideicomiso de garantía, tenemos el fideicomiso de administración y tenemos el fideicomiso de administración. Ahora la pregunta es, ¿cuál de esas tres modalidades? Va a haber muchas más en materia de doctrina, pero nuestro código establece estas tres clases, es decir, toma esas como las más importantes en la doctrina. Pero de esos tres, ¿cuál es el que nos interesa más? Porque vamos a realizar inversiones, nos decía Paul, el fideicomiso de inversión, exactamente, ¿verdad? Porque de ahí es que vamos a poder realizar inversiones. Si nosotros vemos las modalidades del fideicomiso, vamos a encontrar que tenemos el primero, les decía, de administración. Y cuando hablamos del fideicomiso de administración, estamos viendo que a través de ese fideicomiso de administración, el fideicomitente transmite bienes en fideicomiso a un fiduciario para que esos bienes sean administrados por este fiduciario. Y eso es de conformidad con lo que esté establecido en el contrato de fideicomiso. Encontramos entonces que para realizar labores de administración de recursos, para realizar actividades relacionadas con servicios y para el cumplimiento de determinados fines establecidos en el fideicomiso y objetivos específicos que el fideicomitente determine que el fiduciario va a realizar para el logro de esos fines, pues vamos a tener entonces un fideicomiso de administración. Tenemos a su vez el fideicomiso de garantía. ¿Para qué nos va a servir el fideicomiso de garantía? Pues por medio del fideicomiso de garantía vamos a encontrar que ese fideicomiso de garantía per se, ese fideicomiso de garantía por él mismo, va a constituir garantía. El fideicomitente transmite bienes, transmite derechos, una parte de ellos, con el fin de respaldar, con el fin de garantizar que las obligaciones crediticias que se han contraído por parte del fideicomisario, en este caso, por ejemplo, porque va a ser el beneficiario, van a ser cumplidas por el fideicomiso de garantía. Es decir, constituye una garantía ese fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones contraídas por el fideicomisario con terceros, con otras personas. En este caso, vamos a encontrar que ya se contrajeron esas obligaciones, se van a cumplir. En el caso de incumplimiento por parte del deudor, el fiduciario lo que va a hacer, pues obviamente va a ejecutar esos bienes para beneficio del fideicomisario. Entonces, ese beneficio siempre va a venir a ser del fideicomisario. Y puede ser a la inversa que hay obligaciones de cumplimiento del fiduciario que también las va a poder cumplir a través del fideicomiso, el fiduciario. Entonces, pero usualmente vamos a darnos cuenta que cuando hay deudores que incumplen en beneficio del fiduciario, entonces, del fideicomisario, perdón, entonces el fiduciario va a estar en todo el ejercicio de las facultades para poder ejecutar esos bienes y que al final, ejecutándolos de una manera especial, van a llegar a
a obtenerse en pago, ya sea para los acreedores, ya sea en beneficio del fideicomisario, dependiendo desde dónde se va a estar garantizando la obligación con ese fideicomiso. Una de las características especiales que tiene este fideicomiso de garantía y que ustedes están viendo en su notariado 3, jurisdicción voluntaria, es que si ustedes dan bienes inmuebles en garantía, ¿cuál es el derecho real de esa garantía? A ver, ¿quién se recuerda? En un crédito donde está garantizado con bienes inmuebles, ¿cuál es el derecho real de esa garantía? La hipoteca, licenciada. Muy bien, Juani, la hipoteca. Y si fueran bienes muebles, ¿cuál sería la garantía? El mutuo. No, ¿cuál sería el derecho real de garantía? La prenda. La prenda. Son los únicos derechos reales de garantía que establece el Código Civil, la prenda y la hipoteca. En este caso, de prenda, vamos a hablar de la hipoteca en este caso. La garantía es hipotecaria. Puede ser también la prenda. Pero vamos a poner el ejemplo de esta garantía hipotecaria. A la hora que haya incumplimiento de las obligaciones contenidas en un contrato hipotecario, ¿cuál es el procedimiento para obligar al cumplimiento de esas obligaciones? Eso es civil, procesal civil. Usted adquirió su casa y la está pagando porque está hipotecada con un banco. Si usted no paga, ¿qué procede? Se llamará así, Josué Francisco, juicio ejecutivo. Por la vía ejecutiva, licenciada. Por la vía ejecutiva, pero ¿cómo se llama esa vía ejecutiva? ¿Dónde va Jason? Y después ahí está preguntando en el chat. ¿Cómo se llama esa ejecución? En vía de apremio. Sin miedo ni la cara les estoy viendo para que se equivoquen. No se llama así, Ana Saraí, ahorita les voy a decir. Se denomina ejecución en la vía de apremio. Así se denomina. Ejecución en la vía de apremio. Vean el 294, 296 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí lo van a encontrar. Ejecución en la vía de apremio, así lo denomina la ley. Sin embargo, ¿por qué estoy trayendo esto a cuenta que no tiene relación? Porque aquí puede ser que a través de un fideicomiso de garantía también se esté garantizando el cumplimiento de obligaciones con bienes inmuebles. Y hay incumplimiento. Y al darse ese incumplimiento, la pregunta es, ¿debo plantear una ejecución en la vía de apremio? Porque hay un fideicomiso de garantía y la respuesta es no. Cuando hay incumplimiento del deudor, entonces el fiduciario procede a ejecutar los bienes. Esos bienes que forman ese patrimonio fideicometido de garantía, pero no lo hace a través de una ejecución en la vía de apremio, sino que, más fácil aquí, con su jurisdicción voluntaria, es a través de la pública subasta. Y con los fondos obtenidos, pues va a efectuar el pago a los acreedores. Para eso es. Pero la diferencia que yo veo, y quiero que vean ustedes, es que en un fideicomiso de garantía en donde haya incumplimiento de obligaciones, se procede a la pública subasta.
Alguien que nos encuentre la pública subasta aquí en el fideicomiso, por favor. Y nos diga dónde lo encontramos. El artículo 791, licenciada. Por favor, léalo, Edgar Alberto. Si se tratara de fideicomisos de garantía en caso de incumplimiento del deudor, el fiduciario podrá promover la venta de los bienes fideicometidos en pública subasta ante notario, siendo nulo todo pacto que autoriza al fiduciario a entregar los bienes al acreedor en forma distinta. Las operaciones bancarias con garantías de fideicomiso se asimilarán a los créditos con garantía real. El fiduciario de un fideicomiso de garantía debe ser persona distinta del acreedor. Muy bien. Entonces encontramos aquí, ¿por qué tiene que ser 791, Jairo? ¿Por qué tiene que ser persona distinta el acreedor del fiduciario? Porque el fiduciario, recuérdense ustedes que es la persona que va a realizar todos los actos para el logro de los fines del fideicomiso y sí, solo sí, siempre será un banco. Entonces no puede ser el juez y parte el banco, ¿verdad? Lo que va a hacer es hacer la intermediación entre los deudores que incumplen de esos créditos que están garantizados con fideicomisos de garantía y los acreedores de esos créditos. Eso es lo que va a hacer el banco. Entonces se van a pública subasta. Y resulta entonces que si ustedes leen el segundo párrafo del 791 establece que las operaciones bancarias con garantía de fideicomiso se van a equiparar, se van a asimilar, van a ser entendidas iguales, se van a considerar igual a los créditos con garantía real. ¿Cuáles son los créditos con garantía real? A ver, ¿quién nos puede decir? ¿Dónde está su derecho civil? Derecho civil 2 es ahí. A ver, Paul, ¿cuáles son los créditos que tienen garantía real? No recuerdo, Lick. Estaba pensando. Hipoteca, no, creo que es hipoteca y lo otro. A ver, a ver. Hola, Maidani. Ya vamos a terminar en un minuto. Licenciada, una pregunta, ¿sería el crédito hipotecario y crédito prendario, no referente a lo que la otra compañera había mencionado? Andrea, así es el crédito hipotecario y el crédito prendario. Entonces, vean ustedes, nos quedamos entrando al fideicomiso de inversión. Son los fideicomisos que permiten que el fiduciario realice inversiones a beneficio del fideicomisario y autorizado por el fideicomitente. Eso lo vamos a ver el próximo día. Que pasen buena noche y que todo les salga bien. Que descansen. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Muchísimas gracias, Lick. Gracias. Buenas noches, Licenciada. Qué gusto saludarles. Que Buenas pasen noches, Lick. Gracias.